La leyenda de la Ruta de la Serpiente. Esta es la leyenda de Tancuilín en Matlapa, San Luis Potosí. Se entrelaza con el origen mismo del nombre del lugar. Tancuilín proviene de la unión de dos palabras. Tan del huasteco, que significa lugar, y Ocuilín del náhuatl, que se traduce como gusano. Josecito Aventuras. Detrás de mí están las aguas del río Tancuilín. Estos lugares esconden historias y leyendas por generaciones. Acompáñame a descubrir la leyenda del río Tancuilín. En las diferentes versiones de la palabra Tancuilín, encontramos que siempre va en acuerdo con la leyenda. En la palabra tan hace énfasis a la campana de la iglesia narrada en la historia, al igual que también significa lugar. Ocuilín, que enfatiza a gusano, proveniente de la serpiente narrada en la leyenda. Si existió una serpiente de tal magnitud, que vino a ser una leyenda, me pregunto qué tan importante era esta serpiente. Esta leyenda es muy importante. Nosotros nada más por nombre le decimos Tancuilín, pero tiene su significado. ¿Por qué se la llamó Tancuilín? Ya tiene muchos años que me platicó mi abuelo cuando yo tenía 15 años. Yo le hice una pregunta que por qué le llamaban Tancuilín la comunidad. Entonces él me dijo que era por una leyenda que había. El camino de la serpiente, más que nada, pues esta llega de esto hasta Coaquentla, llega ese nombre, ya llega directo hasta allá, para que así, haz de cuenta que la persona, el que viene, ya sabe que todo este es camino a la serpiente. Cuenta la leyenda que los primeros pobladores que llegaron a estas tierras buscaban un buen lugar para vivir. Y encontraron un manantial de agua cristalina. Este ojo de agua se convirtió en un punto vital para la comunidad. Las mujeres iban allí a moler el nixtamal, a recoger agua para sus hogares y a lavar la ropa. Un día, de este manantial comenzó a salir una pequeña víbora, que a los ojos de las mujeres parecía un gusano. Con cariño, las mujeres le ofrecían nixtamal cada vez que bajaban al manantial, y la pequeña criatura lo comía con gusto. Con el tiempo, la víbora empezó a crecer y crecer, haciéndose cada vez más grande. Por esta razón, el pueblo comenzó a ser conocido como Tancuilín, el lugar de los gusanos. Pasó el tiempo y el gusano se convirtió en una serpiente enorme. Las mujeres del pueblo, recordando cómo la habían alimentado con su propio nixtamal, comenzaron a decir que se la comerían. Argumentaban que ya no era un simple recuerdo, sino una víbora grande y gorda que bien podía servir de alimento. Un día, hombres y mujeres se organizaron y cazaron a la gran serpiente. La cocinaron y la comieron, encontrándola muy sabrosa. Pero esa misma noche, una tormenta furiosa se desató sobre Tancuilín. La lluvia cayó sin cesar y el agua comenzó a inundar el pueblo, llegando hasta la iglesia. La leyenda cuenta que la fuerza del agua fue tal que la iglesia se derrumbó y su campana quedó enterrada en un gran hoyo. Los pobladores intentaron sacarla, pero cuanto más jalaban, más se hundía. Se decía que debajo de la tierra la gran víbora de alguna manera jalaba y jalaba el corazón de la campana. Tanto jaló la serpiente que terminó encantando el badajo o corazón de la campana. Su cola se transformó en un cascabel. Desde entonces, se dice que la presencia de esa víbora de cascabel aún se siente en los alrededores, arrastrándose y dejando escuchar su característico sonido. Esta leyenda explica el origen del nombre de Tancuilín y advierte sobre las consecuencias de olvidar o menospreciar incluso a las criaturas más pequeñas, que pueden tener un poder oculto y una conexión profunda con la tierra. También añade un elemento misterioso al sonido de los cascabeles en la región, vinculándolos con la memoria de la gran serpiente del manantial.
Te he narrado en resumen esta leyenda y te presenté al inicio de este video algunos señores de la comunidad que también narran la leyenda similarmente, pero también hay quienes conocen la leyenda de una manera diferente. En aquel tiempo, ¿por qué le dijeron Tancuilín? Porque el río tenía mucha agua, bastante agua tenía. Y ahí en ese lugar Tancuilín donde quedó le dice manantial. Y en ese donde estaba el hondo agua, salió un pescadito como una ballena, pero chiquito, como un viborita. O la gente, las personas lo conocieron, ya lo vieron, venía, se orillaba del agua, empezaron a darle de comer, lo mantuvieron con estamal, con masa, lo mantuvieron, pero después creció, se hizo grande. De que se hizo grande, se hizo como una ballena, pero largo, como lo mantuvieron con masa, con estamal. Cada vez viene una señora, lavan estamal, le daban estamal. Cada vez viene una señora, trae masa, le daba masa. Se lo comía ese como víbora, pero es pescado, se fue creciendo. Estaba grueso el pescado y estaba largo como de 10 metros, ya se hizo. Ahí en mero el manantial. Dos veces le decían Tancuilín desde allá, llegando los álamos, hasta aquí en Tezonquilillo, Tlacuhuaqui, Chaltipa, estaba el río muy grande, tenía muchos pescados grandes y ahí en ese lugar donde está el manantial, ese pescado se hizo como una ballena grande. Bueno, mientras todavía no había hecho daño, pero después de que ya se hizo mansito, se acercaban los niños, las niñas, criaturas. Se acercaban, pues no hacía nada, estaba mansito el animal. Las criaturas vieron que es mansito, se arrimaba a la orilla del río, a la orilla del agua. De que ya como estaba grande, ya las criaturas lo olió que están sabrosos, como son de carne, ya lo olió, está sabroso una criatura, pues lo jaló con su hocico y la tragó una criatura ya grande. Allí en ese lugar, en ese manantial, porque en un lado había una vivienda, había un ranchito, había gente, pero ese animal de que ya lo hizo maldad, ya hizo un daño, tragó esa criatura. No, se juntaron la gente y hicieron la reunión. De que hicieron la reunión, tomaron un acuerdo, mejor lo van a matar ese pescado, ese animal, que ya estaba grande. Pues cuando otra vez se vino a la orilla del agua, salió a la orilla, de que ya hizo un daño, pues lo mataron. Ahí se murió. Y de que se murió, mejor lo hicieron carne, pero hubo mucha carne, lo comieron. Después se vino una tempestad. En la noche se vino a salir el agua. Llovió bastante, toda la noche llovió, se levantó mucha agua. Todo ese río se la llevó la gente, acabó la gente, quedó puras casitas destruidas. Estaba una iglesia allí en ese lugar, manantial por un lado, se enterró ahí una campana con arena. El templo, la iglesia se destruyó, todas las casas se destruyó con el agua, con el río. Por la parte de que lo mataron es como pescado, es como una ballena. Sí, lo comieron, le hicieron carne, pero después pasó, se perdió la gente. Y por eso le dijeron Tancuilín, porque estaba ese pescado, pero después ya se le quedó su nombre, es Tancuilín. Tancuilín, ¿por qué? Porque estaba ese manantial hondo el agua y ahí estaba ese animalito.